Una vez más, dentro del marco del Teatro Federal, hacemos estos viajes virtuales y en esta oportunidad nos vamos a Neuquén y allí nos está esperando Ana Laura Mugueta, que ella es titiritera, cuentacuentos, gestora cultural y en estos momentos representante del INT Neuquén. ¿Cómo estás, Ana? Te damos la bienvenida aquí en Restos Diurnos. Bueno, muchísimas gracias, Juan Manuel. Saludo también a quienes estén escuchando el programa, porque es así, en el teatro siempre, igual que en la radio, una es también con los oyentes, con los espectadores. Así que, bueno, saludos para todos y bueno, muchísimas gracias a vos por generar estos espacios de intercambio. Un placer realmente. Quería empezar entonces por vos, es decir, tu trayectoria, de dónde nacen estas ganas de hacer teatro, de dedicarte al teatro y estar vinculada estrechamente, que esto no ha pasado en ninguna de las otras entrevistas, vinculada estrechamente al mundo de los títeres. Bueno, de hecho, estoy vinculada al teatro a través de los títeres. Nunca, sí, he estado en escena con la cara descubierta cuando hago narraciones orales también, pero mi trabajo siempre es detrás de un retablo y eso es algo que me da muchísima libertad. Mi acercamiento con los títeres fue... Yo diría que es una historia muy romántica y muy mágica. Tiene que ver con un maestro, con Mike Pole, él es de Bahía Blanca, y con una compañera, Margarita Fioriti, cuando decidimos asumir la vida titiritera como una forma de vida, nos acercamos a él y durante más de medio año tuvimos un proceso de aprendizaje de maestras, de maestro a discípulas y viceversa, porque fue muy recíproco ese vínculo, y bueno, y con él trabajamos la primera obra de títeres y armamos un proyecto que se llamó Sin Peros, porque creíamos que era momento de dejar ponerle peros a los deseos y a las convicciones, a las ganas. Y armamos una casa rodante en una camioneta y salimos a viajar y a recorrer el país con obras de títeres, con el objetivo de llegar a los lugares más alejados, pudiendo llevar y llevar algo. En general uno va a buscar a los lugares, va a conocer su belleza, su gente, y para nosotras era importante poder llegar con algo en las manos, y ese algo fueron nada más y nada menos que los títeres. ¿Eso quiere decir que sos oriunda de Bahía Blanca? Soy nacida en Bahía Blanca, sí, ahí al principio de mi carrera no me llegó por el lado artístico, salí de la secundaria y estudié la carrera de abogacía, me recibí como tal y ya a partir de que me recibí muy joven, tenía 23 años cuando me recibí, y a partir de entonces pude descubrir a lo largo de la carrera y de algunos años de trabajo que la justicia no estaba en el Poder Judicial, estaba en otros lados, y así salía a buscar otras maneras de hacer justicia y me abrí por completo de la carrera y me dediqué al teatro de títeres. La verdadera magia de los títeres. Si esto nos sirve de ejemplo, increíble. No te puedo imaginar, no puedo imaginar una titiritera abogada, lo cual es hermoso e increíble. Lo que puede pasar y lo que puede generar, en este caso, el teatro y este arte tan particular. Igual te sorprenderías, hay un montón de abogados en el ámbito artístico, tanto en el teatro de personas como en el teatro de títeres. Hay abogados y abogadas, porque sí, yo creo que hay algo ahí que tiene que ver con lo humanitario, que a mí es lo que me acerca a elegir el teatro como forma de vida, que tiene que ver con un sentido de, bueno, esto que decíamos, ¿no? De justicia, de resistencia, de poder encontrar la libertad en la escena y de poder llevar también libertad a otros lugares a través de la creación de mundos imaginarios, de realidades diferentes que las podemos ver con nuestros ojos en un escenario. Nos hacemos parte de esa otra forma de elegir, representar y ver la vida, y eso es lo que me impulsa a seguir en este rubro. Ana, volvamos a estos viajes, estos primeros viajes con la casa rodante, con llevar la justicia de esta manera. Quiero que me cuentes si ahí empezaron a surgir estas obras propias, si al principio de entrada me refiero nomás, o fuiste como nutriéndote de material que ya anda circulando, de los colegas, de los contemporáneos de clásicos de las regiones
aprovechando esto que han recorrido, después quisiera que me cuentes mejor por dónde anduvieron exactamente. La historia del teatro de títeres es una historia que recién ahora, en los últimos años, está empezando a plasmarse en papel, pero es una historia de transmisión oral, es una historia de compartir conocimientos desde el oficio, desde el hacer, y en la Argentina existe una comunidad titiritera súper solidaria, súper compañera, que desde el momento en el que salimos a trabajar con los títeres, se nos abrió un mundo de intercambios y de conocimientos. Siempre sí saliendo a buscar los clásicos y la primera historia que tiene que ver, en el caso de Argentina, viene un poco los títeres con la inmigración europea a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, viene con un montón de trabajadores, obreros, de anarquistas, donde ya en Europa se utilizaba esta técnica de los títeres como una forma de, como un arte contestatario también, una forma de salir a la calle a reclamar por los derechos, para estar en contra del poder, de la monarquía. Así hay personajes que surgieron en los distintos países, como Don Cristóbal en España, como Pulcinella en Italia, pero hay personajes prototípicos que van llevando esta voz del pueblo en reclamo de los derechos, y así llegan a la Argentina los títeres, y así es como se empieza a difundir también en el país el oficio. En Argentina un hito que se considera importantísimo en la historia del títere es cuando viene García Lorca, un año antes de su muerte, en el 34, llega el del 34 al 35 hasta por acá, y él representa una obra de títeres en la antesala del teatro donde lo invitaron porque se representaba, Lola Membrives representaba una de sus obras, y entonces a partir de ahí que había titiriteros viendo, entre ellos Javier Villafañe, se toma también esa voz de nada menos que García Lorca, que es también un hombre de la resistencia española, y desde ese lugar es donde se empiezan a difundir. Después también se lleva el títere a las escuelas y se trabaja con las infancias y las niñeces, pero el origen de este arte tiene que ver con un arte que está pensado para decir, para llegar a las fábricas, para llegar a las estaciones de trenes, para llegar a los lugares donde está el pueblo y donde puede identificarse y donde se pueda generar un reclamo desde el arte. Y desde ahí, bueno, lo hicimos también con la compañía con la que salimos la primera vez. Buenísimo, esto de refrescar en la historia, el verdadero origen y a dónde y hacia dónde apunta. El poder, el sistema también han tomado al arte y lo han comercializado. Esa es la gran diferencia entre el arte independiente o el teatro independiente y el teatro comercial. Y bueno, y desde ese lugar es donde se sigue sosteniendo la actividad, gracias a todos los teatristas a lo largo de la historia, por lo menos de la Argentina, tiene un fuerte desarrollo ya previo al Instituto Nacional del Teatro. De hecho, fue gracias a toda esa actividad que se creó y se peleó y se consiguió la Ley Nacional del Teatro, la 24.800, gracias a esa masa enorme de actores, actrices, titiriteres, cirqueres, que, bueno, que sostuvieron la actividad, y con la promulgación de la ley 24.800, obviamente se impulsó y se fomentó muchísimo más porque había más recursos. Pero bueno, ahora frente a algunos discursos que amenazan con la desaparición de estos derechos que se han conseguido, estamos seguros que la comunidad va a seguir sosteniendo y va a seguir resistiendo, porque el teatro no va a desaparecer. Contame de esos viajes que han hecho, qué te has traído, qué se te viene. Sé que seguramente hay infinidad de anécdotas y cuestiones, pero con esta pregunta, ¿qué es lo primero que se te viene? ¿De qué te has nutrido, qué has absorbido de esos viajes que has hecho? No sé si me sale practicarla, pero por lo menos sí lo tengo como un principio para trabajar día a día, y es la humildad. Esos viajes lo que más me han traído es aprender que existen tantas formas de vida como seres humanos hay en el planeta, y hemos llegado a los lugares más recónditos, a lo que sería el interior del interior del interior, y nos hemos encontrado con tremendos artistas que están sosteniendo eso, una militancia, una actividad, una forma de vida, una resistencia en los lugares, sin salir, digamos, en grandes medios y sin tener grandes pretensiones. Entonces ahí es cuando le encuentro sentido a lo que hacemos. Así que eso fue lo que más me traje de estos lugares. Y anduvimos por toda la Argentina. Hacíamos muchos circuitos, o sea, yo viví 8 años rodando sin parar. Era mi casa, vivir arriba de una camioneta. Y en general hacíamos rondas. En el invierno nos íbamos para el norte, recorríamos todo lo que era el NOA, el NEA, y en el sur, y en el verano nos veníamos para el sur.
siempre o por el lado de la cordillera, o por el lado de la costa, o por el centro del país, se pegaba la vuelta, pero tuvimos la posibilidad de recorrer todas y cada una de las provincias del país, evitando las ciudades capitales y evitando las ciudades grandes, y una gran tarea que ha sido y que sigue siendo, porque todavía sigue teniendo una vida bastante nómade, es la de tejer, la de unir, la de ir hilvanando pueblo a pueblo la tarea. Muchas veces hay gente que está muy cerca en el territorio y no se conoce o no conoce la existencia de un grupo de personas que quizás están haciendo lo mismo a pocos kilómetros de ahí. Y siempre existe una sensación de soledad en general en las agrupaciones o en las personas que llevan adelante estas tareas, y son muchísimas las personas en la Argentina. Entonces es importantísimo también generar estos vínculos, esta comunicación que no se da en redes sociales, no pasa por ahí, es imposible que pase por ahí la comunicación real, sino que se necesita que haya una voz que vaya uniendo todas esas propuestas, todas esas personas, y de algún modo creo que me ha tocado ese rol en esta vida. Ana, ¿hace cuánto ya que estás establecida en Neuquén? ¿Y por qué tomaste esa decisión también de estar ahí? Bueno, estoy desde el año 2016-17, sin embargo, desde el año 2010 venía todos los años de manera ininterrumpida durante 3 meses aproximadamente, que eran los meses de verano, donde más viajábamos por la zona de Neuquén y de Río Negro. Y hubo un momento en el que decidí que necesitaba bajarme. Yo ya en los últimos 3 años viví en una Fiorino, una Fiat Fiorino, que es pequeña. Entonces ya empezaba a necesitar entrar parada en mi casa, y bueno, decidí que necesitaba establecerme en un lugar. Me cuesta sentir que soy de un solo lugar, pero bueno, acá encontré en Neuquén una comunidad que me abraza y a la que abrazo, y por la que estamos trabajando también de manera muy hermosa en red, no solo en Neuquén, sino también con las provincias limítrofes como Río Negro, Chubut, Santa Cruz, toda la región Patagonia. Hay circuitos muy sólidos que hacen que nos sintamos familia, porque en la Patagonia los pueblos están bien alejados unos de otros, entonces muchas veces necesitamos esos circuitos para consolidarnos también. Así que bueno, en ese entonces decidí bajarme de la camioneta y estoy viviendo en un lugar donde vivimos 300 personas más o menos, se llama Meliquina, es un pueblo donde no tenemos ni luz, ni gas, ni agua, así que los servicios nos los vamos proporcionando, donde estoy muy en contacto con la naturaleza, que también es parte de la forma de vida que elijo como militancia, cuidando de no generar basura, de cuidar los recursos y de compartir esto, el arte y las palabras. Muy interesante esto que nos vas compartiendo. Quiero volver a los títeres como tal, al trabajo. Sé que hay muchos tipos de títeres, así que se van trabajando, como los de varilla, los de calcetín, de mano, etcétera. ¿Tenés alguna predilección, algún gusto? ¿Es de acuerdo a las circunstancias o te manejas siempre con uno de ellos como forma de trabajo? Arranqué con los títeres de Bocones, el títere tipo Muppet, que son los más conocidos porque salieron en la televisión. Arranqué con esos títeres en goma espuma. Sí, adentrarme en las técnicas que son un montón, como la marioneta de hilo, como el títere de guante, el títere de mesa, las sombras, los títeres gigantes. Hemos pasado por un montón de experiencias y elijo hoy trabajar con una técnica que en Argentina fue una de las que más recaló, que era justamente la que utilizó García Lorca cuando representó su obra, que es el títere de guante. El títere de guante yo lo trabajo y lo construyo con elementos también naturales, arcilla para modelar y después papel y bueno, y cola para hacer una cartapeste, pintar y las telas y demás. Y me genera esta posibilidad enorme de hacer poesía con el movimiento, de buscar la danza y la coreografía en el esquema de una obra. Y es una técnica que sí, que abrazo y que me gusta seguir difundiendo y me gusta que no se pierda, pero también valoro muchísimo cuando se empiezan a mezclar las técnicas y cuando también se mezcla la actuación con el teatro de títeres y cuando uno se arriesga a producir y a crear un producto nuevo basándose en todo lo tradicional. Pero bueno, en este momento sí, elijo la técnica del títere de guante. Volviendo también un poco esta pregunta emparentada a lo que
conversábamos al principio con el tema de las historias. Para estos títeres de guante vas utilizando o creando como historias que se meten que tienen, por ejemplo, perspectiva de género, que tienen que ver con la ecología, que tienen que ver con la política, que tienen en general una temática más adulta. Contame de eso, cómo lo vas trabajando y si también con tu perspectiva, por supuesto, qué ves en general respecto a tus colegas. Bueno, creo que es una de las cosas más difíciles de encontrar y de encuadrar y de decidir qué es lo que una quiere decir cuando inicia un proceso de producción de la obra que sea. Sí, uno se planta en un lugar, obviamente el teatro y los títeres son políticos, el arte es política también, entonces una se posiciona en un lugar. Y son varios los aspectos que me interesa comunicar. Una de las primeras obras que hice, la primera obra que hice solista con títere de guante fue creada en base a la recopilación de historias populares del norte de la Argentina, de Formosa, de Misiones, de Corrientes, de Chaco, donde la cultura de los elementales, de los duendes, de los seres que andan por los distintos elementos de la naturaleza, acompañan el día a día y la fuerza de los trabajadores y trabajadoras de allá, de aquellas regiones. Así que bueno, la primera obra tuvo que ver con esas historias y la segunda obra es una propuesta de un poeta de San Martín de los Andes, que es una localidad a 40 kilómetros de donde vivo, que es Rafael Aburreta Vizcaya. Escribió un texto y me propuso que lo montemos, y era un texto que sí estaba atravesado por la perspectiva de género, con lo cual enseguida me pareció necesario también darle voz, y así se armó el segundo proyecto y así se van armando. A veces también una va eligiendo por ahí técnicas o cosas que quiere probar. Ahora tengo dos proyectos también ahí en veremos que están avanzando, bueno, y ahí vamos también un poco definiendo cuál es esa voz que le vamos a prestar a los títeres. Ana, quería ir ahora al teatro en general, digo, teniendo en cuenta, ya que estás en el INT, en representación del INT en Neuquén, quería que me cuentes si Neuquén tiene un teatro que lo identifique, que se mueva, que no sé si es parte como de la misma región o en la provincia, que puede decir, bueno, tiene ciertas características propias. El neuquino hace o la neuquina hace tal cuestión en el teatro o en tu caso con los títeres, hay algo que esté ahí presente, eso por un lado, y por el otro, saber si el Estado provincial está presente de alguna manera, tanto desde la gobernación o los municipios o en las comunas, que les den una suerte de apoyo. Bueno, arrancando por la primera pregunta que tiene que ver sobre el teatro neuquino, se podría decir que sí, que las distintas grupalidades de la provincia asumen cuestiones territoriales propias de la cultura de Neuquén, pero también es cierto esto que conversábamos hace un rato, que muchísimas de las personas que venimos a la Patagonia no somos nacidas acá, y sino que asumimos el territorio luego como un lugar de vida. Mucha gente sí y otra gente es venida. Entonces eso va haciendo también que se mezcle el teatro, y de por sí, digamos, nosotros en Neuquén, de alguna manera, o en varios lugares, ha venido una teatralidad dominante que no es la teatralidad propia del territorio. Si hablamos de la teatralidad propia del territorio, tenemos que hablar del teatro mapuche, que de hecho ahora está cobrando mayor visibilización, como lo están haciendo todas las comunidades que durante años sus voces han sido relegadas, apagadas o subestimadas. Hoy por hoy existe una necesidad grande del reconocimiento de todas las personas y todas las comunidades y todas las formas, en este caso, de hacer teatro. Entonces el teatro también con perspectiva de discapacidad, el teatro con perspectiva de género y el teatro mapuche, que como veníamos diciendo, es el originario. Luego vienen distintas manifestaciones del teatro español, italiano, que digamos es un teatro de alguna manera hegemónico, impuesto por la cultura blanca, y si bien esto sigue siendo, puede llegar a ser un teatro popular y desde donde muchos de los trabajadores también espejan una realidad que quieren denunciar, por otro lado está este otro teatro comercial que también se ha infiltrado. Entonces hay una mezcla y cada grupalidad hace una elección. Acá en la provincia de Neuquén, luego, bueno, en el momento en el que estaba surgiendo el teatro abierto, en el 81, luego de la dictadura militar en Buenos Aires, surge una fuerte grupalidad neuquina, que es el Teatro del Bajo, que
en los últimos 40 años que ya llevamos, ha generado una impronta muy grande en la teatralidad de Neuquén. Ese grupo, esa grupalidad, que si bien como Teatro del Bajo quizás duró 5 o 6 años, fue un semillero para un montón de grupalidades que muchas incluso existen hasta el día de hoy. Eso en cuanto al teatro neuquino. Y luego, bueno, los apoyos de las distintas organizaciones, tanto municipales como provinciales, depende generalmente de las personas que ocupan un gobierno, ni siquiera de un partido político, porque muchas veces se encuentran en partidos políticos inesperados valores que ayudan y fomentan el desarrollo de la cultura. Es polémico, yo no sé si puedo decir todo acá, pero se va trabajando para que en las distintas localidades de la provincia y también a través del gobierno provincial se siga haciendo un fomento, un desarrollo y se siga generando teatro en todo el territorio. Ana, para ir cerrando esta charla, me gustaría que me cuentes, en la medida que se pueda, por supuesto, del Teatro Territorio por la Igualdad, esto que se dio hace un año, ¿no? Más o menos. Territorio por la Igualdad es el nombre que lleva el Observatorio de Género que se creó en el marco del Instituto Nacional del Teatro. El Observatorio de Género del Instituto tiene como objetivo justamente velar porque la perspectiva de género y también de discapacidad esté presente en la política pública que desarrolla el organismo. Y desde que ingresé al Instituto Nacional del Teatro, que tampoco hace tanto, ingresé hace 1 año y medio, en marzo del 2022, formo parte de esta célula que integra el instituto. Somos muchas las que lo integramos, somos varias personas, y se han generado distintas acciones desde el observatorio, acompañando sobre todo las acciones de las distintas grupalidades de los territorios. Desde el instituto lo que nos interesa, más allá de ser quienes impulsan y proponen, lo que nos interesa es visibilizar y valorizar el enorme trabajo que las distintas ONG, colectivas, elencos, agrupaciones vienen realizando en cada uno de los territorios del país. Te sumo una más, un anexo. ¿Cuáles son los desafíos que tiene, según vos, el teatro de Neuquén de acá al futuro? ¿Qué falta cambiar? ¿Qué no se debería tocar? Bueno, algo que creo que no se debería tocar y que es necesario que se conozca también es un encuentro provincial de teatro que se organiza hace más de 20 años por una asociación de teatristas en Neuquén que se llama Teneas y que en la última edición reunió más de 200 personas y capaz que me estoy quedando corta, capaz que éramos 500. En Junín de los Andes fue la última porque tiene la característica de ser itinerante también este encuentro y se logra justamente vivir un clima de no competencia, de acompañamiento, donde cada uno de los elencos de la provincia va y muestra sus trabajos, ya sean trabajos en proceso o sean obras acabadas, y se hace un gran trabajo de vinculación y de fomento en el lugar donde se desarrolla ese encuentro. Ha sido así en Aluminé, en Villa Langostura, en Junín, en Neuquén, por supuesto que también. Eso creo que es algo que hay que rescatar, sostener y defender. Y luego algo que veo como una carencia en la provincia es la falta de espacios teatrales. Es dificilísimo sostener un espacio teatral, eso lo sabemos en todo el país, lo que cuesta por los costos, por la cantidad de horas que lleva el trabajo, pero también sabemos que es necesario para la circulación, para el armado de circuitos y para que pueda llegar el teatro a todos lados. En toda la provincia de Neuquén, registradas en el Instituto Nacional del Teatro, es decir, que reciben subsidios de funcionamiento de sala, tenemos solamente 5 salas. Una en San Martín de los Andes y 4 en Neuquén Capital. Lamentablemente en Plotier está cerrando una sala porque se vende el lugar donde funcionaba, que es el Zaguán, y después hay algunas otras salas. En San Martín hay una sala más que depende de una cooperativa de teléfono y se trabaja como si fuera independiente, pero digamos no es una sala de teatro independiente. Y todo lo que implica el norte neuquino, no contamos con salas, la zona de la cordillera más al norte tampoco, así que eso creo que es un gran desafío por delante. Incluso faltan salas municipales. En la ciudad de Neuquén no tiene una sala municipal. La ciudad capital no tiene un teatro municipal. Está como proyecto, pero no existe. Entonces, sí, necesitamos que existan más espacios para hacer teatro. Estimada Ana Laura Mugueta, yo te quiero agradecer este rato que hemos compartido y que se pasó bastante rápido y que por ahí siempre quedan algunas cositas por decir. Ojalá que si te toca viajar aquí a Córdoba, sé que
por esta política de trabajo, por ahí esquivás las ciudades capitales o grandes, pero aunque sea, puedas hacer una excepción y te acercás a la radio de la UTN y seguimos hablando de teatro, si te parece bien. Claro que sí, y tengo familia en Córdoba, familia del titiritera, el movimiento titiritero en Córdoba es súper fuerte, ha sido muy necesario también para el desarrollo, los hermanos Di Mauro, los mellizos que salieron en el año 50 también ahí por recorrer, o 70, eran los 70, perdón. Y también, bueno, en Córdoba está quienes me han dirigido la última obra, que es el grupo Teatro de Ilusiones Animadas. Así que, bueno, siempre hay muchos motivos para volver por allá. Ana Laura, entonces, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, Juan Manuel. Nos vemos.